en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Iglesia Casa Manantial, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Estamos a 26 de octubre, ya a punto de terminar este mes. Y bueno, ya casi se acaba este año. Para muchos, bueno, de mucha bendición, para otros un poco más complicado. Pero tenemos que decir, como dice la palabra de Dios, sabemos que Dios nos ha acompañado todo este tiempo. Amén. Bueno, y vamos a dar gracias a Dios por esta mañana. A estudiar la palabra de Dios. Yo le invito a que por favor usted esté allí atento a la enseñanza que viene de parte de Dios a través de este mensaje especial. Hoy nos vamos a enfocar en el libro de Lucas, el capítulo 15. Bueno, y para los que no han visto el título del devocional, pues hoy esto se titula Perdidos y Encontrados. Amén. Vamos a hablar un poco del capítulo 15 del libro de Lucas. Y dice la palabra de Dios, permítame lo proyecto por aquí. Dice su palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Entonces, cuando vemos este pasaje, o cómo empieza hablando este capítulo, nos narra claramente que Jesús, quienes lo seguían, eran publicanos que eran odiados por todos por ser recaudadores de impuestos, ¿sí? Trabajaban para el imperio romano, entonces eran enemigos del pueblo de Israel. Y los pecadores, aunque él no era como ellos, y la pregunta aquí es, ¿por qué los seguían? Bueno, porque Jesús los amaba y los desafiaba a creer en él y a cambiar también sus vidas.
Sin embargo, esto le caía muy mal a los fariseos, esos religiosos legalistas, y como ellos preferían que los perdidos siguieran perdidos, bueno, Jesús les cuenta 3 cortas historias que hoy vamos a estudiarlas. Estas 3 cortas historias, vamos a leer lo que dice el pasaje del versículo 3 al 7, dice la palabra de Dios, versículo Lucas 15, versículo 3 al 7. Permítame lo proyecto por aquí. Ok, permítanme que no está proyectando. Creo que ya. Entonces dice la palabra de Dios, dice el versículo 3, dice, y entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre a vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y sigue diciendo el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Ahora este pasaje que nos narra allí la palabra de Dios nos hace, nos permite hacernos unas preguntas. Y es que era tan importante una oveja cuando en el rebaño había 99. O sea, valía el sacrificio de ir a buscarla, exponiéndose a un montón de peligros. Valía ese esfuerzo de ir a buscarla, de reunir a sus amigos después para contarles que la había encontrado. Era tan importante si era solamente una oveja. Bueno, y la respuesta aquí es, para Jesús, lo que nos trata de decir, para Dios sí es importante. ¿Sabes por qué? Porque en la historia de Jesús, en esta historia, la oveja representa precisamente a aquellos que, siendo parte del reino de Dios, del rebaño, se dejan engañar, que siendo parte del reino de Dios, se dejan confundir por las mentiras del enemigo y por modelos negativos de liderazgo y poco a poco se van enfriando en su vida espiritual. Ahora se apartan, se pierden. La respuesta aquí de parte del Señor Jesucristo es: búscalos, desafíalos a volver, gánalos otra vez para el reino de Dios. Yo no sé si usted tenga en mente a alguien de pronto que no haya vuelto a ver en la iglesia. Bueno, ¿qué está esperando para escribirle, para darle una palabra de motivación, para darle una palabra de aliento, decirle que lo extrañamos, que esté en la casa, en su casa, casa manantial? Ahora, otra pregunta, o sea que tenemos que ir a buscar a todos los que se fueron, y la respuesta aquí es no a todos, ni Jesús hizo eso. Muchos se fueron porque quisieron y eligieron voluntariamente apartarse. Excusas, indiferencias, falta de arrepentimiento, pecados no confesados, habladurías. Habiendo sido parte de las cosas de Dios, eligieron vivir a su manera. A esos, bueno, hay que dejarlos. Dios tratará con sus vidas, pero a otros que por su edad o por su inmadurez espiritual, por la presión de sus amigos, por la ignorancia también, por ser nuevos dentro del Evangelio, en el Señor, o por haber sido heridos o confundidos por otros creyentes, están luchando interiormente bajo una gran presión. Entonces yo quiero que usted mire por favor esta gran diferencia. La palabra de Dios nos está hablando aquí, nos está retando a usted y a mí, precisamente es que alguien salga a buscarlos, alguien que los valore, alguien que los ame por lo que son. A todos los que están o se sienten así, tenemos que salir a buscarlos. Tenemos que salir a buscarlos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Recuerde que hoy estamos hablando, del título de este devocional es Perdidos y Encontrados. Ya usted más o menos sabe por dónde va la cosa. Sigue diciendo en el versículo 8 al 10. Dice allí la palabra de Dios. Versículo del 8 al 10 dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma,
no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, igual que el pasaje anterior, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente el Señor Jesucristo habla de los perdidos, de aquellos perdidos. Ahora, la pregunta es: ¿en dónde se perdió la moneda? Esta moneda del pasaje que acabamos de leer, ¿adentro o afuera de la casa? Ahora, ¿qué hace la mujer cuando la encuentra? Y otra cosa es que, ¿sabías que hay personas perdidas adentro de la misma iglesia? Perdidos, hacen parte de la iglesia, asisten a la iglesia, pero tal vez están allí perdidos. Y así como usted lo está escuchando, perdidos adentro de la iglesia. Ahora, perdidos por falta de amistad de los más espirituales, de aquellas personas que, teniendo una palabra de bendición, no son capaces de saludar, de abrazar, de estar allí atentos a aquellos que lo necesitan. Perdidos porque los más consagrados no les dan importancia. Perdidos porque los que llevan años en la iglesia están muy ocupados organizando cosas entre ellos y simplemente los ignoran deliberadamente. Perdidos porque los que sirven a Dios, entre comillas, no se acercan a integrarlos y conocerlos. Están tan ocupados con el ministerio. Hay perdidos dentro de la iglesia. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer para empezar a encontrarlos? ¿Qué vamos a hacer para empezar a encontrarlos? Hoy Dios nos está haciendo esta invitación. Y queda otro pasaje, otra historia que Dios habla también allí. Está del versículo 11 en adelante. Quiero leer solamente una parte. Dice la palabra de Dios. Dice allí, y dice también: dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a ir más adelante. Dice: y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba a lo lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned su anillo en su mano y calzaos en sus pies. El versículo 32 dice, 31 dice: entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No lo leemos todo porque yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces. Aquí también surgen unas preguntas, y es: ¿qué es lo que hace el hijo menor? Bueno, allí está el pasaje. Pide su herencia, parte de su herencia. ¿Y cuáles consecuencias son las que sufre? Dice la palabra de Dios que lo pierde absolutamente todo. Y finalmente, ¿qué decisión toma? Bueno, recapacita, se acuerda que allí en la casa de su padre había abundancia y que aún los jornaleros comían mejor que lo que él estaba comiendo en ese momento. La situación, la realidad de los trabajadores de su padre era mucho mejor que su situación, que su realidad. Y cómo reacciona el padre, que es algo muy, muy bonito acá, y es que la palabra de Dios dice que el padre lo ve desde lejos y va y lo abraza, lo recibe con los brazos abiertos. ¿Quieres ver el corazón de Dios? ¿Quieres ver el corazón de un padre amoroso? Bueno, aquí está. Y estos son los hijos de Dios que lo tienen todo en Cristo, pero están desesperados por probar un poco de mundo. Desesperados por querer vivir como todos los demás. Conocen al Señor, pero eligen vivir
como si no lo conocieran. La invitación hoy es que no seas de esos tibios. La palabra de Dios dice que desecha. O amas a Dios o amas lo que no es de Dios. Y aún así, el amor del Padre no cambia y espera que regreses a Él. Para alguien es esta palabra en esta mañana. Más adelante dice que el hijo mayor, que nunca se fue, le hace un reclamo a su padre y el padre le responde, pero todo lo que tengo aquí es mío, es tuyo. Ahora, si eres de los que nunca se apartaron del Señor, si siempre fuiste fiel, si siempre lo amaste y trabajaste en su reino, y estuviste comprometido y estuviste allí en los buenos y malos momentos de su iglesia, entonces no reacciones como el hijo mayor, no seas un hijo de Dios amargado. Aprende a disfrutar doble, porque tienes la doble bendición de Dios. Amén. La doble bendición de su Padre. Disfruta porque aquel que fue encontrado volvió y ha sido restaurado. Y disfruta porque las mayores bendiciones están reservadas para ti. Disfruta allí. Si has estado fiel en la casa de Dios, si estás fiel en la promesa de Dios, disfruta ese momento. No seas amargado. Amén. Bueno, un consejo ahí para cada quien que lo necesite en esta hora. Quiero invitarle que por favor usted cierre sus ojos. Y si siente en el corazón o el Espíritu Santo le está mostrando sobre alguien, o de pronto usted mismo le está diciendo, sobre alguien que esté perdido, que necesita ser hallado, que reúna estas condiciones. Este es el momento para que usted pueda escribirle a esta persona. Este es el momento para que usted pueda tomar, oración por esta persona, para que pueda ir y rescatar esta alma. Amén. Queremos orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo que nos regalas, que nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que en ti, Señor Dios, encontramos paz, el refugio que nuestras almas necesitan. Gracias, Señor Dios, porque aquí, Señor Dios, cerca de tu presencia estamos bien, estamos seguros. Pero hoy queremos pedirte también, Señor, por cada una de estas ovejas, Señor Dios, nuestros hermanos en la fe, que por alguna otra razón, Señor Dios, se apartaron, o aunque están dentro de la iglesia y están lejos de ti. Que nos ayude, Señor Dios, a hacer ese canal, a hacer esa voz que los aliente, Señor Dios, a volver. Esa voz que los traiga de nuevo a casa. Esa voz que los abrace en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos mueva en el nombre de Jesús. Hoy oro, Señor Dios, por tu iglesia, por cada una de las personas que hoy escucha este mensaje. Que tu Espíritu Santo hable en su espíritu. Que pueda traernos, Señor Dios, a cada uno de nosotros revelación. Y cambie, Señor Dios, nuestra manera de actuar. Te alabamos, Señor Dios. Te damos la gloria y la honra. Pedimos tu bendición en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que por favor usted vea este video que habla también de la influencia que usted debe ejercer sobre su familia y sobre los que le rodean. Es tan importante ser guiado, mentoreado e influenciado. Es algo que todos necesitamos. En la Biblia, Jesús influyó y apartó a sus discípulos para que ellos pudieran ir a todo el mundo y proclamar las buenas nuevas. Es por eso que en nuestro hogar siempre me esfuerzo por guiar nuestra familia de la mejor manera y de una forma positiva. Pero, ¿cómo podemos ser una buena influencia en nuestras familias? Sí se puede. Y aquí hay algunos consejos. Tenemos que estar dispuestos a escuchar y a dar consejos basados en aquellas cosas que sabemos que traerán un buen fruto. Cuando experimentamos eventos que nos hacen adquirir sabiduría, ahí es que debemos dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros a todas esas personas que están buscando consejos. Y esto obviamente tiene que empezar en nuestros hogares. Es fundamental liderar a las personas,
y dejarse guiar constantemente por personas sabias, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Estos son algunos puntos que te pueden ayudar mucho, pero para aquellos que no tienen dicha guía o influencia, yo los quiero animar a que vayan a una iglesia local. Acércate a alguien que tú consideres que es una buena influencia, o a alguien a quien admires, que veas en su vida un reflejo de sabiduría. Porque estoy seguro que Dios te acercará a las personas que están pasando por los mismos problemas que tú, o te dará el conocimiento, para ayudar a las personas en sus circunstancias y ser un ejemplo para los miembros de tu hogar y de aquellos que quizás no tienen a alguien así en sus familias. Este es un buen momento para ser la mejor influencia. Amén, iglesia. Que no pase este día sin que podamos influenciar con el amor de Dios a otra persona. Que Dios les bendiga. Un feliz día.